gobierno para la clase media dada a conocer ayer? Monse, saludar al ex senador que se acaba de incorporar. Entiendo que Marco Enríquez también está en está. pantalla. Un saludo también para Marco. Buenas tardes. Lo primero es decir que no comparto las palabras de la diputada del Partido Comunista que me precede. Si seguimos con esta lógica de buenos y malos, no llegamos a ningún lado. Yo creo que las personas que no están de acuerdo con el retiro del 10% no son personas naturalmente indecentes. Están equivocados, que es otra cosa. Porque esa lógica de bueno y malo nos conduce solo a la lucha fratricida y eso no conduce a ninguna parte. Dicho eso, creo que el gobierno llega tarde, llega con una letra muy complicada de leer. No quiero usar el concepto de letra chica, pero es una letra difícil de entender, llena de excepciones. Y lo peor que puede ocurrir en este minuto definitivo de la historia de la patria es que la gente que está haciendo algo por todos lados ya no entiende tantas definiciones. Aquí tienen que haber medidas claras y contundentes. Y en ese sentido, yo creo que el proyecto que se presentó ayer es mejor que el anterior, pero sigue siendo deficiente. Deficiente no solamente porque no se entiende la naturaleza de la clase media. Yo sé que es de un canal de la competencia, pero el gobierno se quedó mirando a la familia Herrera de los 80. Y la familia Herrera creció, se hizo más próspera, pero también se endeudó mucho más. Y hoy día esa familia Herrera tiene un auto, tiene colegios que pagar, tiene un dividendo alto, y no le podemos decir, ¿sabe qué? Vuelva al año 80, porque eso es imposible. Entonces, la mirada es un tanto retrógrada y anticuada. Y finalmente, y eso es lo que más me duele a mí como partidario de la libertad, es no tener fe en la gente. Nos vamos a recuperar rápido si respondemos a la gente que está sola y abandonada hoy día. Y en ese sentido, yo me niego a aceptar que esta discusión sobre la AFP es un tema religioso. Evidentemente el proyecto que se acaba de votar o que se votó hace unos pocos días en el Congreso tiene fallas graves. Por ejemplo, no nos dicen cómo se va a reintegrar lo que la gente retire. Pero ¿cómo no va a ser posible que nos pongamos de acuerdo en una cosa? Si todos queremos salvar a la gente más humilde, démosle la oportunidad a la gente de elegir. Démosle un porcentaje más alto a los que tienen menos ahorro provisional y que el Estado les ponga la diferencia para que no pierdan. Y los que tenemos más ahorro podemos retirar menos. Pero fundamentalmente lo que yo digo, tengamos más fe en las personas y menos luchas ideológicas, porque lo que estamos viviendo hoy día es algo que nunca se había visto en la historia de Chile. Un país que está enfermo, quemado, Rodolfo, sin pega, y nosotros, los políticos, discutiendo temas profundamente ideológicos que no entienden a nadie. Lo que ustedes mostraron recién es un monumento al Chile que no queremos. ¿A quién le importa una pelea personal entre dos diputados? De verdad que no. Rodolfo, ayer me dijo, 14 años, me hizo una pregunta, me dijo, ¿por qué los políticos y los técnicos no ayudan a que haya una solución para que los ciudadanos, para que la gente lo que pide se haga? ¿Por qué no tenemos siempre la disposición de decir no se puede o no? ¿Por qué no está la otra disposición? Tiene 14 años y me pareció pertinente parafrasearlo y preguntar, decir, ¿por qué los técnicos, la política y todo no buscan una solución o no buscan una fórmula, ¿no es cierto?, para que lo que la ciudadanía está demandando llegue a sus puertas? ¿Qué pasa? Es una mirada diferente que tiene, ellos le llaman responsabilidad, ¿no? Digamos. ¿Hablaste con Joaquín? Sí, claro. Pero no la vi, ¿no? Su amigo. Están ahí. Bueno, están ahí, 62-57. Iba a decir Joaquín el Bueno. Joaquín el Bueno. Chan, no he dicho nada. Oye, yo no he dicho nada. Un saludo a Joaquín que nos está mirando porque como muchos chiquillos buenos, como Joaquín, que quieren a su país, muchas veces no entienden estas cosas y se alejan del servicio público porque creen que solamente son las peleas que acabamos de ver hace pocos minutos. Chile es bastante más que eso. Es el país que él ama y que tú también lo amas y que todos los que están en pantalla también. Y tiene toda la razón, en la inocencia un cabrón de 14 años nos está dando una lección de cómo deberíamos hacer un esfuerzo entre todos. No es incompatible el orden público con la justicia social. No es incompatible el orden público con el respeto irrestricto a los derechos humanos. No es incompatible la libertad de los mercados con solidaridad y un rostro humano con los que sufren. Estamos obligados por Joaquín y por todos nuestros antepasados a construir un país mejor. Y no lo estamos haciendo porque estamos siendo sordos y ciegos frente a lo que la gente nos dice. Evidentemente, el tema de las pensiones es delicado. Las pensiones deben ser intangibles. Veamos lo que pasó en Argentina, donde terminó el desastre a través del retiro de los fondos del gobierno de Cristina Kirchner. Ese no es el camino. Pero tampoco volvernos en una mirada tan radical de entender de que es intocable. Evidentemente, en el 99.9 periódico de los casos, los ahorros previsionales deben ser intangibles. Pero en un caso como este, hay un deber moral de rescatar a las familias. Porque además desde una mirada de mercado, mira, si queremos recuperarnos rápido en septiembre, cuando la economía se vuelva a abrir, Dios quiera, necesitamos que las familias tengan dinero en el bolsillo. Necesitamos que el comercio reabra. Pero necesitamos dos cosas para que eso ocurra. Por un lado, que la gente tenga plata en el bolsillo, sino que el comercio reabra. Y segundo, necesitamos paz social.
Entonces, entre todos tenemos que hacer un esfuerzo de que la calle esté tranquila, que la gente esté tranquila y que no viva al día pensando cómo va a sobrevivir la próxima semana. Alcalde. Entonces, también, desde una mirada de la eficiencia de los mercados, tiene toda la lógica de recuperar la economía rápidamente. Así es. Quiero saludar nuevamente a Camilo Escalona. Ya vamos a estar también con Marco Enríquez. Camilo, quizás sería interesante, hemos hablado de muchos temas, pero ¿cuál es el tema que lo inquieta más respecto a la discusión que se está llevando a cabo en el día de hoy? Mire, la ingobernabilidad que ha generado el gobierno de la derecha. Esto no había pasado nunca en democracia. Yo creo que Piñera tiene que hacer un cambio de gabinete urgentemente, no solo de ministro del Interior, sino que también de ministro de Hacienda. Me explico. Aquí hay un origen básico, el constante rechazo a entregarle una transferencia directa a las familias, como la estamos pidiendo desde el 1 de abril, cuando se demostró que el gobierno no controlaba la epidemia, que no había los ventiladores que se habían dicho, que se iba a extender el coronavirus por el país. Nosotros dijimos, mire, es indispensable entregarle un aporte a cada familia porque no puede confinarse sin dinero para sobrevivir. Y desde entonces el gobierno se niega a entregar esa transferencia directa. ¿Y por qué es ingobernable? ¿Pero por qué ingobernabilidad? Por lo que está pasando, porque no tiene ni siquiera coalición para gobernar. No, ahórreme por favor palabras de lo que es evidente. Esto no necesita demostrarse. Lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo que afecta al conjunto del sistema político a mí me da vergüenza. Pero es lo que está ocurriendo. Que un parlamentario tenga que denunciar públicamente que se están ofreciendo cargos u otras materias que en definitiva tendrán que resolver los tribunales de justicia si fueron ciertas o no, pero que son vox populi en definitiva. Lo que de hecho el diputado Celis se venía diciendo en diferentes medios de comunicación y se venía transmitiendo de diferente manera. Un presidente de la República que no está preocupado de dirigir el país, sino que está preocupado de andar consiguiendo de a uno por uno los votos para que la propuesta que él rechaza, porque ni siquiera tiene una propuesta puesta en el Congreso Nacional, él rechaza la propuesta que se va a votar y para eso anda consiguiendo los votos llamando directamente a cada uno de los diputados. Por favor, ese es un estado de cosas que no se sostiene. Imagínense usted, el ministro del Interior la semana pasada no pudo ir a la votación porque no tiene interlocución con su propia coalición de gobierno, no lo rechazan. Entonces, todos los medios de comunicación dijeron que fue mejor que se quedara en La Moneda y que no fuera a hablar con los parlamentarios de Valparaíso. O sea, estamos llegando a niveles de desgobierno que no se habían vivido desde el restablecimiento de la democracia. Pero quiero hacer dos precisiones que me parecen importantes en este debate. Uno, el proyecto de retiro del fondo del 10% es mejor que lo que dijo Piñera, por razones muy importantes y concretas, porque cerca de 11 millones de personas pueden retirar el 10% de los fondos. O sea, toda la clase media que está pasando hambre y que está pasando penuria, lo pueden retirar. Segundo, el subsidio que él dice de 500.000 pesos es una franja de trabajadores que estará alrededor del millón de personas. Es decir, la cobertura, como dicen ahora los economistas, o las personas que pueden acceder a una u otra alternativa, se diferencian en cerca de 10 millones de personas. 11 millones que pueden retirar el 10%, 1 millón que podría postular a los 500.000. Pero ¿sabe cuál es la letra chica más importante que no se ha dicho sobre los 500.000? Es que se entrega por persona, no por familia. Entonces, ¿cuál es la situación de un hogar de clase media? No de la clase media alta, sino que de la enorme mayoría de la clase media, antes tienen que trabajar los dos. Y entonces él tiene un ingreso de unos 450.000 pesos y ella tiene un ingreso de unos 450.000 pesos también. Pero ahora no lo están recibiendo o lo tienen pendiente. Como ese hogar tiene un ingreso de 900.000, con lo cual se financiaba, resulta que no va a recibir el beneficio. O sea, las familias de clase media no lo van a recibir. La enorme mayoría de la clase media no recibe ese bono, no recibe ese aporte. Entonces, con esto concluyo. Ajá. Yo insisto, para
para que tengamos el inicio de la solución del problema es que se decida de una vez por todas en el Congreso Nacional, en acuerdo con el gobierno, que el presidente tenga que resignarse a hacer lo que él no ha querido hasta ahora, entregar un aporte directo a todos los hogares. Se necesita ahora, en este momento, con este grado de penuria, con hambre en las casas, con una crisis social tremenda, se necesita un aporte directo en cada hogar, un aporte directo a cada familia.